Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de participar en este estudio. Vamos a continuar estudiando esta serie de estudios del plan de salvación. El mensaje precioso de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 286 de esta serie. Y rogando a Dios en nuestros corazones, vamos a continuar este estudio que Dios permite que realicemos en este tiempo. Es el mensaje para el tiempo actual. Es el mensaje que cada ser humano necesita. Ese es el mensaje que cada cristiano necesita para que este mensaje pueda preparar a todos aquellos que realmente desean cambiar de vida, recibir una vida nueva, una vida en Cristo, una vida que tenga poder, para poder impartir este Evangelio al mundo. Ese es el objetivo con el cual seguimos estudiando estos estudios que son el fundamento, la base, el eje central de todas las doctrinas y de toda la palabra de Dios. Este mensaje de Cristo crucificado, Cristo el Salvador del mundo, Cristo el que puede darnos una vida nueva, Cristo el que puede mantenernos firmes en este mundo de pecado. Y necesitamos permanecer en Cristo, porque la palabra de Dios dice: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Este es el mensaje que ha sido de tiempo en tiempo descuidado. Pero este mensaje no es nuevo, sino es el mensaje más antiguo, es el mensaje original del plan de salvación, lo cual estamos descubriendo en este tiempo, porque necesitamos este mensaje para tener la verdadera vida cristiana, para poder realmente recibir el beneficio del plan de salvación, de recibir la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, para que nuestra vida cristiana realmente pueda ser una vida que pueda hacer conocer al mundo que Dios existe y Dios tiene todo el poder que el ser humano necesita para ser liberado del pecado. Este es el mensaje que Cristo predicó a Adán y Eva después del pecado. En el libro de Génesis capítulo 3:15, donde dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y le dijo: la serpiente solo podrá herirte en el calcañar. Pero los descendientes de Adán y Eva iban a herir en la cabeza a la serpiente. ¿Quién es el que entonces puede liberarnos del pecado y ponernos en enemistad con el pecado y amistarnos con Dios? Es Cristo. Cristo es el que puede devolvernos esa vida que Adán y Eva tenían, una vida espiritual, una vida santa, una vida pura, limpia, una vida perfecta, una vida
con el amor de Dios en el corazón, una vida de obediencia. Cristo ha dispuesto en el plan de salvación concedernos nuevamente por fe y gracia. Ese es el mensaje que predicaron los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media, Lutero. Lutero llegó a la conclusión de que el justo vivirá por la fe. Y ahora este mensaje fue presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis al pueblo adventista por medio de los pastores A.T. Jones y el pastor Waggoner. Ellos presentaron este mensaje: Cristo nuestra justicia, justificación por la fe en el garante Cristo que lleva al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Pero el pueblo adventista rechazó este mensaje, el mensaje de aceptar a Cristo, porque no solamente es aceptar de palabra o aceptar en una forma superficial. Cristo no puede entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, si el pecador no está dispuesto a renunciar a la vida de pecado de este mundo. Porque la vida que se vive en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, es una vida pecaminosa. Entonces, Cristo espera de que el pecador pueda reconocer su condición pecaminosa y pueda estar dispuesto a que Dios pueda limpiarlo, purificarlo del egoísmo, del yo, de la mente carnal. Y al mismo tiempo tiene que estar dispuesto a dejar, a abandonar todas las cosas de este mundo. Porque este mundo, todo lo que hay en este mundo es vanidad. Ahora sí, entonces, si toma esa decisión el creyente, Cristo puede entrar en su vida. Cristo puede entrar al corazón. Este es el mensaje que necesitamos en este tiempo levantar en alto. Ese es el mensaje final que Dios ha dispuesto para ser predicado en fuerte pregón. Y este mensaje debe llegar, dice, hasta las partes más oscuras de este mundo. Y tenemos una declaración en los materiales o en los libros que escribió la hermana Ellen White en 1888. En materiales de Elena White de 1888, tomo 3, página 1253, encontramos lo siguiente acerca de Cristo, el centro del mensaje. Cristo es el eje del mensaje. Cristo es el fundamento del mensaje de salvación. Dice así: mis hermanos, predicad a Cristo, precisamos mantenerlo levantado delante del mundo, para que los hombres contemplen su misericordia y justicia. Meditad sobre las lecciones que Cristo le dio a sus discípulos para ser nuevamente dadas al mundo. Necesitamos entonces presentar al mundo el mismo mensaje que es Jesús
predicó, enseñó a los discípulos durante 3 años y medio. Esta es la palabra que se volvió carne y habitó, dice, entre nosotros. El eterno interés del mundo depende de los hombres que conocen a Cristo como su Salvador individual y personal. El objetivo de este mensaje de salvación es que el creyente pueda comprender y conocer los requisitos, las condiciones para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual y personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. La pluma de la inspiración trazó las palabras que Cristo dijo para aquellos que creen en Él, que puedan transmitir las otras palabras que Él la dio. El Espíritu Santo está presentando el gran y ennoblecedor tema de Cristo y su justicia, y los ojos de muchos están siendo ungidos para discernir cosas espirituales. Muchos están obteniendo una comprensión más completa de las lecciones contenidas en el libro sagrado y aprenden un padrón más elevado de piedad. Ven que hay una obra a ser hecha en el mundo que exigirá fervoroso celo y energía, abnegación y sacrificio propio por Cristo. Así que este mensaje que estamos estudiando llevará, dice, a los que lo aceptan a comprender más claramente las verdades de la Biblia. Recibirán, dice, más luz. Y no se quedarán, dice, con esa luz, sino que ese mensaje, esa luz, lo llevarán al mundo con energía, con abnegación, con sacrificio. Un cristianismo, dice, más elevado y más santo de lo que vimos hace muchos años será revelado. ¿Qué clase de cristianos deben predicar este mensaje? Un cristianismo, dice, más elevado y más santo de lo que vimos. Este mensaje debe ser predicado por personas santificados al mundo. El mundo desea ver a Cristo en la persona de los mensajeros. Cristo debe ser revelado, dice, al mundo entero. Precisamos mucho del toque divino para que no continuemos trabajando de acuerdo con nuestro padrón relapso, indiferente y bajo. Este mensaje no debe ser predicado, dice, a nuestra manera, a nuestra posibilidad, con indiferencia y en una forma muy bajo, no. Sino necesita, dice, el toque divino, el poder divino, la presencia del Espíritu Santo en el corazón y en la mente del creyente, en una vida santa, pura, que es la justicia de Cristo. Por eso necesitamos aceptar y recibir la vida de Cristo en nosotros. Pero cuando la Iglesia, dice, es debidamente instruida y sus miembros sabiamente entrenados, los viejos y los jóvenes tendrán la mente vuelta hacia el trabajo. La Iglesia necesita ser instruido para que todos, dice, vuelvan o puedan
volver su mente hacia el trabajo misionero. El gran emprendimiento de enviar la luz para todas las partes del mundo exigirá misioneros en número mucho mayor de lo que hasta aquí están predicando. En esta oportunidad, entonces, Dios nos está revelando, Dios nos quiere preparar para ser misioneros activos, misioneros vivientes, porque el Evangelio dice: el que nace en el reino de Dios nace como misionero por medio del bautismo del Espíritu y el bautismo del agua. Ese es el verdadero cristianismo. El pecado es el que hasta aquí no ha permitido que este Evangelio sea predicado con poder, porque un ser humano pecaminoso, un ser humano que sigue viviendo en pecado, no puede predicar con poder este mensaje. Sería como un borracho. Si un borracho dijera a su hijo: ya no tomes, no es bueno la bebida, entonces, ¿qué diría su hijo si el papá sigue borrachando y le dice al hijo que no borrache, que no tome bebidas alcohólicas? No tendría razón de ser, no tendría poder ese consejo, esa enseñanza. Eso mismo acontece hoy en día en el cristianismo, en el mundo religioso. Los profesos cristianos, los religiosos, predican este mensaje sin tener vida santa, sin tener una vida espiritual puro, limpio, sin tener el carácter de Cristo, sin tener el amor de Dios en el corazón, sin tener el Espíritu Santo morando en el mensajero. Entonces, la predicación de la palabra no tiene poder. Es una predicación fría, sin vida, una predicación que no convence de pecado, no lleva al arrepentimiento y no lleva a una entrega completa para aceptar a Cristo como su Salvador individual y personal, para comenzar a vivir una vida nueva, una vida cristiana, bajo la dirección de Cristo como Maestro, de Cristo como Rey, de Cristo como el piloto, de Cristo como el arquitecto que va a desarrollar y construir el carácter a su semejanza y a su imagen, a Cristo que quiere ser el Maestro de los maestros para educarlo, para llevarlo a predicar este mensaje. Por eso, en el estudio anterior habíamos leído en el Salmo 119:11, decía el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El cristiano no tiene que pecar, pero para no pecar no es cuidarse, no es prohibirse, sino es tener en el corazón la palabra de Dios, es tener en el corazón la ley de amor de Dios, es tener en el corazón el Espíritu Santo, es tener el amor en el corazón para no pecar. Ese es el plan de salvación que Dios ha dispuesto para salvar a los pecadores. Ahora vamos a leer en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, página 180. Dice así: Jesús dijo así: viene el príncipe de este mundo. Dice Jesús: mas no tiene nada en mí,
San Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a las sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Cuando Jesús estaba en esta tierra, no cedió a la tentación, dice, no cayó en tentación, ni aun en pensamiento. El pecado fue vencido, el tentador fue vencido. Así también, dice, podemos hacer nosotros, si aceptamos a Cristo en nuestras vidas, si aceptamos el carácter, la vida de Cristo en nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Así como Jesús unió su divinidad con la humanidad al nacer en este mundo, nosotros también, en el plan de salvación, está dispuesto de que podemos aceptar la salvación y unir nuestra humanidad con la divinidad y vivir en vida espiritual y no dar lugar a la carne. Así Jesús vivió en este mundo y se mantuvo sin pecado. Fue hecho, dice, idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. En Jesús habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era su guía. El Espíritu Santo es el que le daba poder para que pueda hablar las palabras que el mismo Espíritu Santo ponía. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Jesús vino a este mundo entonces para que nosotros podamos participar de esa vida de Cristo, de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la forma como nosotros podemos vivir sin pecar, sin caer en tentación? Dice, mientras estemos unidos con Cristo por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces, el método es estar unidos con Cristo por la fe permanentemente. Así como se comienza la vida cristiana, uniéndose con Cristo, así debemos permanecer, dice, unido a Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Cristo. Si nosotros nos mantenemos en comunión con Cristo, si andamos con Cristo, si vivimos con Cristo, si dependemos de Cristo, si hacemos su voluntad, si permanecemos junto a Él, renunciando a nuestra voluntad, renunciando a nuestra vida carnal, entonces dice, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces, este evangelio puro, verdadero y poderoso es totalmente diferente del que el cristianismo ha entendido y que los religiosos enseñan. ¿Cuál es el evangelio que no es verdadero, que se enseña en este tiempo y siempre han enseñado?
todo el mundo enseña y dice que no hay que pecar, hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Debemos, dice, aprender a hacer el bien y dejar de hacer el mal. Pero esa forma de cuidarse, esa forma de privarse, esa forma de no pecar, así con el cuidado humano, nunca ha dado su resultado. Porque el ser humano carnal puede por un momento, por un tiempo cuidarse, pero cuando llega el momento más difícil, la crisis, o cuando llega el momento en que el ser humano, la mente falla y se olvida, entonces es presa de la tentación, presa del pecado, presa de cometer faltas, de mostrar defectos. Entonces el ser humano no puede controlarse, el ser humano no puede mantenerse por sí mismo sin hacer el mal, porque el ser humano ha nacido pecador, y hacer el pecado o hacer el mal es tan natural, es tan fácil, pero le resulta difícil vivir una vida sin pecado, le resulta imposible vivir una vida perfecta, santa, justa, buena. Pero el plan de salvación presenta de que si el creyente acepta a Cristo y se mantiene unido por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Así que el cristiano verdadero puede vivir una vida de perfección en este mundo y pueda dar testimonio cómo se alcanza, cómo se recibe, cómo se obtiene esa vida perfecta de Cristo. Y el mundo también está esperando. Hoy el mundo, la educación del mundo también enseña la perfección, pero enseña la perfección por aprendizaje. Enseña la perfección por medio de la psicología, pero eso no puede lograr. Hasta cierto punto puede mejorar el ser humano, pero no puede el ser humano cambiar su mente, sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones. Solamente Dios puede dar una mente nueva, un corazón nuevo, una mente nueva con nuevos pensamientos, con nuevos deseos y todo nuevo. ¿Cómo dice entonces podemos nosotros recibir esa vida? Sigamos leyendo. Se nos ordena que crucifiquemos a la carne con sus afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Vivir la vida cristiana en Cristo es vivir como muertos para el pecado, de tal manera que el pecado no pueda utilizarnos para pecar, de tal manera que el tentador, Satanás, no pueda tentarnos. Pero si todavía vivimos en vida carnal, haciendo nuestra voluntad,
entonces fácilmente caeremos en tentación y Satanás también nos tentará y nos manejará y nos esclavizará en el pecado. Entonces el secreto es crucificar a la carne con todos los afectos. El ser humano carnal que somos nosotros debemos ser crucificados con nuestros afectos. El ser humano carnal por naturaleza tiene su afecto al mundo, le gustan las cosas de este mundo, desea el mundo, todo lo que hay en el mundo, las riquezas, los tesoros, los trabajos de este mundo, la educación de este mundo, la alimentación de este mundo, las modas de este mundo, la vida de placer, de comodidad. Todo eso le gusta, dice, pero todos esos gustos debe ser crucificado. Y también las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias de la carne? Son los deseos desmedidos. Al ser humano carnal le gusta excederse, le gusta ser intemperante en la alimentación, le gusta excederse en el trabajo, trabajar día y noche. Si es intemperante en la alimentación, consume en demasía los alimentos, se llama glotonería. Al ser humano carnal le gusta excederse en los estudios. Muchos estudian día y noche, descuidan la vida física, el ejercicio físico, la alimentación. Y así al ser humano le gusta excederse, esa es concupiscencia. Pero esas concupiscencias deben ser crucificados. Esa es la condición para aceptar a Cristo y para tener una vida nueva. Debe expulsarse, dice, el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posición adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser instrumentos de la justicia. Ahora alguien preguntará, entonces, si nosotros estamos dispuestos a morir, no es muerte física, no es infligir dolor al cuerpo físico, no, sino es a la concupiscencia, a los deseos, al pecado, al yo, al egoísmo. Pero entonces alguien se preguntará ahora, entonces, como seres humanos vivientes, ¿cuál es nuestro papel en la vida cristiana? Como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, el verdadero creyente que cada día muere, que cada día es crucificado, se torna solamente en un instrumento de justicia. Un instrumento que necesita un experto para que lo maneje, necesita un maestro. Un instrumento de música necesita un músico. Un instrumento para trabajar en agricultura necesita un experto agricultor. Un instrumento de la ciencia necesita un científico. Así, cada instrumento por sí solo no puede andar, no puede funcionar. Necesita a alguien que lo utilice, a alguien que pueda hacerlo funcionar correctamente. Entonces, esa es la condición
una de las condiciones para vivir una vida feliz, una vida santa, una vida perfecta, una vida sin pecado. Estar dispuestos solamente a ser un instrumento en las manos de Dios, en las manos de Cristo, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos puede utilizar. Necesita al Maestro, al Salvador. Nosotros no podemos manejar nuestra vida porque estamos malogrados por el pecado. Nosotros no podemos mejorar nuestra vida. Nosotros necesitamos renunciar a nuestra vida para que nuestra vida solamente pueda quedar como un instrumento, para que ya no podamos hacer nuestra voluntad ya. Por eso es que necesitamos renunciar al mundo y todos los bienes que hemos acumulado, todas las riquezas, todas las ganancias, todas las riquezas de maldad, debemos entregarlo a Cristo, porque nosotros vamos a ser instrumentos nomás en las manos de Dios. Un instrumento no puede por sí solo trabajar. Así el verdadero creyente ya no trabajará en las cosas de este mundo. Un instrumento no puede administrar los bienes. Así el cristiano ya no administrará sus bienes como quiere. Ahora será un instrumento en las manos de Dios, un verdadero administrador bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estudiar cómo es la ciencia de la salvación. Es una ciencia que ningún ser humano puede entender. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la mente de Cristo, necesitamos al Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo. Solo así podemos realmente comenzar a disfrutar la salvación que Cristo ha traído a este mundo. El amor de Dios, dice, debe reinar supremo. Entonces, ¿quién debe reinar en nuestro corazón? Cristo, el amor. Pero antes de la conversión, antes del nuevo nacimiento, ¿quién reina? Reina el egoísmo, reina Satanás. Satanás es el que reina y maneja al ser humano carnal. Por eso el ser humano carnal debe llegar al punto de estar muerto para actuar con la mente pecaminosa y dar lugar ahora a la nueva vida en Cristo Jesús. Hemos leído en Consejos para la Iglesia, página 60. Ahora vamos a leer en Cristo nuestro Salvador, página 51. Solo la sangre de Cristo puede limpiar el pecado, y solo el poder divino puede guardar a los hombres de pecar. Cristo lo que hace primero es limpiar el pecado, es decir, la raíz del pecado, el egoísmo, el yo, el ego, el orgullo, la vanagloria, la avaricia, la vanidad, las concupiscencias, que están en la mente, en el corazón del ser humano. Si nosotros estamos dispuestos a ya no vivir la vida que hemos vivido hasta aquí, sea buena o mala, entregar nuestra vida a Cristo, entonces Cristo comienza a limpiar. Y una vez que limpia, establece su trono en el corazón, en la mente. El amor reina, dice. Y solo el poder divino puede guardar a los hombres de pecar.
Entonces, si permanecemos en Cristo, solo Dios nos puede guardar de pecar. ¿Quién es el que no nos va a hacer pecar? Si aceptamos esta salvación, es Cristo, es Dios. O sea, vivir una vida sin pecar es obra de Dios en el hombre. El hombre nunca va a poder dominarse, nunca va a poder liberarse entonces, ni cumpliendo las leyes, el hombre no puede. Por eso Pablo dice, cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué pasó con los judíos? Pero los judíos confiaban en sus propias obras y en las ceremonias de su religión para ganar la salvación. Debido a su apego a estas ceremonias, se creían justos, dignos de ocupar un puesto en el reino de Dios. Los judíos habían creado una forma de salvación humana. Se llama el antiguo pacto. Confiar en las obras de la ley, en la obediencia del hombre, confiar en las ceremonias, en las reuniones, confiar en la religión. Pero las obras, las ceremonias, la religión no cambia el carácter, no cambia los pensamientos, las intenciones, los deseos. El ser humano sigue siendo el mismo, solo puede cambiar externamente. Un cambio exterior no significa nada. El cambio tiene que ser interior, y solamente Cristo puede hacer ese cambio porque Él es creador. Él es Dios todopoderoso. Él da vida a los muertos. Él sana a los enfermos. Entonces, Cristo puede darnos una nueva vida espiritual y Cristo puede sanar las dolencias del alma para que un cristiano, permaneciendo en Cristo, pueda ser un instrumento de justicia para llevar este evangelio al mundo. Nosotros, dice, hemos pecado y nos hemos alejado del camino de Dios. Jesús vino para ayudarnos a vivir sin pecado. Esto es lo que Él llama traernos de otra vez al redil. Cuando volvemos al buen pastor, dejamos de pecar. Jesús vino a volvernos al redil. Pero cuando Jesús nos lleva a su redil, entonces dice, dejamos de pecar. Jesús vino a este mundo para demostrarnos de que se puede vivir sin pecado. Y si hoy, dice, lo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador individual y personal, Él puede ayudarnos a vivir sin pecado en este mundo. Sed pues, dice, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Entonces, Cristo vino para rescatarnos completamente del poder de Satanás. Por eso Cristo venció a Satanás en vida, sus tentaciones, y venció a Satanás en la cruz. Ahora dice Cristo, siempre su obra es en este tiempo separar al alma contrita del pecado. Y para que se mantenga viviendo sin pecado,
otorga su Espíritu Santo, imparte su Espíritu Santo todos los días al alma arrepentida, para que el Espíritu Santo pueda guardarla de pecar. En otras palabras, el hombre carnal, el hombre viejo, el yo, cada día se levanta, no quiere morir. Entonces, ¿quién es el que pone freno? ¿Quién es el que puede mantenerlo a raya al yo? Es el Espíritu Santo. Por eso el verdadero cristiano que ha nacido a vida nueva, el hombre espiritual, recibe el poder del Espíritu Santo para frenar la vida de pecado y para dar curso y libre vía al hombre espiritual para que pueda vivir una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de servicio, que es la vida de Cristo. Hemos leído en Deseado de todas las gentes, página 270 y 277. Ahora vamos a leer en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 102. Dice: con la fuerza de Cristo, deje de pecar. Se ha hecho toda provisión para que la gracia more en usted, para que el pecado aparezca siempre tan odioso como es decir, como pecado. Si alguno peca, no debe entregarse a la desesperación ni hablar como si estuviera perdido para Cristo. Así que necesitamos la fuerza de Cristo, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo para dejar de pecar. Todo aquel que entonces ha nacido a vida nueva, todo el que tiene la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y nueva vida, definitivamente dejará de pecar. Pero si somos cristianos de nombre, religiosos de nombre, y seguimos pecando, entonces todo eso indica que nosotros todavía no conocemos a Cristo, no tenemos a Cristo. Nuestra conversión era superficial, nuestro bautismo no era la muerte al yo y resurrección a vida. Y nuestra vida cristiana es una farsa, es un engaño, nos engañamos. Pero aún Dios está alargando el tiempo, no quiere que se pierdan, dice. Por eso hay todavía un corto tiempo de gracia, en el cual nosotros ahora podemos aceptar a Cristo y renunciar a nuestra vida y comenzar una vida nueva. Vamos a leer ahora en Consejos sobre Salud, página 500. Dice así: Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Esa es la promesa. ¿Para quién? Para los cristianos verdaderos, para los hombres espirituales que ya tienen el yo desechado, el yo crucificado, el yo muriendo cada día. Tienen esta promesa que Cristo les va a impartir todos los días a los que piden fuerza, poder, para que Satanás no pueda vencerlos. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Así que Satanás ya no puede gobernar la voluntad ni obligar a pecar, porque ya el hombre carnal está inhabilitado, está muerto. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, tiene el amor de Dios en el corazón y tiene el carácter de Cristo. Entonces Satanás, así como no pudo tentarlo a Cristo, no pudo hacerlo caer, no pudo vencerlo, así Satanás al creyente en Cristo no puede hacerlo caer en pecado.
Puede, dice Satanás, angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Estamos en una lucha, y la lucha, nosotros no podemos luchar contra Satanás. Necesitamos a Cristo, así como el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Todo un pueblo de Israel no podía luchar contra Goliat, aquel gigante filisteo. Pero Dios suscitó a un joven, David. David enfrentó a Goliat, no con su fuerza humana, no con su habilidad ni su sabiduría, sino con el poder de Dios, en el nombre de Dios, y lo venció. No es que David lo venció, sino Cristo es el que venció a Goliat, porque Cristo vivía en David. David era un hombre consagrado a Dios. Así también hoy en día, nosotros no podemos vencer a Satanás. Necesitamos a Cristo en nosotros, para que seamos instrumentos en las manos de Cristo, para vencer al pecado, para vencer al mundo y para vencer a Satanás. Nuestra mayor lucha, dice, es la batalla de la fe. Debemos pelear la batalla de la fe, no perder la fe, mantener la fe, tener esa fe inquebrantable, solo confiar en Dios, en su palabra, en su poder, en su salvación, y nunca más confiar en el mundo, ni en nosotros, ni en otras personas, ni en ninguna cosa de este mundo. Allí está el secreto del verdadero cristianismo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. Dice así: aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre del cristiano, pero no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Quien lo guarda al creyente verdadero es Dios. Aún pueden calumniarlo, aún pueden tratarle mal, pero no pueden hacerle caer en pecado, dice. No pueden manchar su carácter, no pueden lograr de que el cristiano reaccione de ira, de cólera y de desesperación. No pueden lograr eso, dice, porque Dios lo guarda. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios, mientras el verdadero cristiano está apoyado en Dios, está conectado a Cristo por la fe, está siguiendo a Cristo por donde quiera que va. Nada, nadie, ni Satanás, dice, puede hacerlo caer ni manchar su carácter. Así, Dios ha asegurado restaurar al hombre completamente al estado original de santidad. Por eso es que en el plan de salvación, en el nuevo pacto, está asegurado una vida de santidad para el creyente que renuncia a su yo, a su vida carnal, y renuncia al mundo y se pone en las manos de Dios, dispuesto a que Cristo trabaje la salvación completa. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2:13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Ya para ir terminando, vamos a leer
en el libro La Oración, página 17. El libro La Oración dice así, nos va a hablar de la oración. Cuando os levantéis por la mañana, ¿sentís vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina? ¿Y dais a conocer humildemente de todo corazón vuestras necesidades a vuestro Padre Celestial? En tal caso, los ángeles anotan vuestras oraciones, y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estáis en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, vuestro ángel custodio estará a vuestro lado para induciros a seguir una conducta mejor, escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir en vuestras acciones. No solamente Dios ha provisto su gracia, su Espíritu Santo, sino también ha provisto los ángeles. Los ángeles cooperan en la salvación de la humanidad. Los ángeles están dispuestos, dice, todos los días a auxiliar a los verdaderos cristianos santos, a los justos. Si el justo, si el santo, si el cristiano, cada mañana encomienda su vida a Dios, pone las necesidades en las manos de Dios, entonces los ángeles toman nota. Y cuando inconscientemente está a punto de caer en pecado, o ser motivo para hacer caer en pecado a otros, entonces ¿qué hace? El ángel custodio dice, entra en acción. ¿Y qué hace? Al creyente le hace recordar, al creyente le libra de la tentación, le libra del mal, y aún dice, pone las palabras en su boca para que no pueda pronunciar palabras equivocadas, palabras que lleven al mal. Así que aún el verdadero cristiano no debe hablar sus palabras. Todo debe estar muerto, como muerto para no hablar nuestras palabras. El Espíritu Santo, los ángeles están dispuestos a poner las palabras que debemos de hablar cada momento para no caer en pecado. En Maravillosa Gracia de Dios, página 231, Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. El verdadero cristiano entonces está investido de poder para que ya no más pueda vivir para sí, ya no trabaje para sí, ya no ande para sí, ya no haga su voluntad para sí. Ya la vida de vivir para sí, de trabajar, estudiar para sí, juntar para sí, ganar para sí, acumular para sí, buscar para sí, ya terminó, dice. Es imposible que el verdadero cristiano vuelva a esa vida, porque cada día recibe nuevo poder, cada día recibe más Espíritu Santo, más gracia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:14 dice, el que está en el reino de la gracia no peca. El pecado, dice, no se enseñoreará de él. Y para terminar leamos Palabras de Vida del Gran Maestro, página 223. Dice así, una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Discurso Maestro de Jesucristo, página 37.
Entonces, ¿cómo es una persona verdaderamente convertida? Vive una vida de servicio, una vida de acción, una vida útil, una vida donde su sacrificio es para poder salvar almas. No puede vivir, dice, una vida inútil, una vida estéril sin producir frutos. No puede vivir una vida sin iluminar el mundo con la luz que tiene. Entonces, el verdadero cristianismo es totalmente diferente de lo que hoy el cristianismo enseña y entiende. ¿Qué dice el cristianismo hoy? Enseña diciendo de que hay que predicar el evangelio, hay que hacer planes de evangelismo, hay que tratar de enseñar a la gente la palabra de Dios. Entonces, generalmente nadie cumple eso. Es cierto que se debe predicar el evangelio, es cierto que hay que trabajar para salvar almas, es cierto que hay que ocuparse en la obra médico-misionera, es cierto que hay que visitar pobres, huérfanos, viudas, encarcelados, pero todo eso debe salir del corazón, espontáneamente, voluntariamente. Para eso necesita verdadera conversión, tener el amor de Dios en el corazón, tener el Espíritu de Dios en el corazón. Entonces, todo eso se hará a la perfección. Todo eso se mostrará al mundo de que Cristo vive en el creyente, de que el creyente es verdaderamente hijo de Dios y tiene el poder de Dios. Así que Dios pueda bendecir su palabra en el estudio de esta oportunidad. Sigamos pidiendo al Señor para que nos siga dando el tiempo, para que nos siga revelando estos mensajes, para que cada vez pueda aclararse en nuestra mente y nos pueda dar seguridad, fe, confianza total de que el pecado puede ser vencido. Ese pecado que está en nosotros, ese pecado que está en el mundo y el tentador. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.